En este espacio hemos analizado la iniciativa, la idea de llevar a cabo una reforma electoral en México, de cambiar las reglas electorales, de cambiar la forma en la que elegimos en México a nuestras autoridades y a los gobiernos. Y en ese espacio hemos dicho que evidentemente siempre un cambio, una revisión de cómo están establecidas las cosas es positivo, es sano, es bueno. De hecho, hoy tenemos las leyes electorales que existen gracias a que casi cada después de una elección presidencial ha venido una reforma electoral, un ajuste a cómo están establecidas las reglas. Toda ley es perfectible, sobre todo cuando estas leyes están redactadas por los principales interesados en que esas leyes les dejen oportunidad, de buscarles espacios, de tratar de burlar lo que establece la ley, sobre todo en términos de sanciones. No perdamos de vista que, como aquí lo hemos dicho con una postura crítica que sostenemos, los legisladores, los diputados y los senadores de todos los partidos políticos no responden necesariamente a lo que a ustedes y a mí nos interesa como ciudadanos, ni siquiera nos consultan, sino a los intereses que les dictan las dirigencias de sus partidos y más aún quien está al frente o quien es el líder máximo de los partidos, en este caso del partido que esté en el poder. Así sucedió con el PRI, así está sucediendo con Morena, así sucedió con el PAN. Entonces, ¿una reforma electoral es necesaria? Sí es necesaria. Es necesario revisar cómo están las reglas, en qué están fallando, qué está bien redactado, qué no lo está. Siempre será positivo. Sin embargo, el momento es fundamental, el momento en el que se plantea hacer la reforma para que no tenga dedicatoria. Eso es lo que falló en el plan del presidente López Obrador, porque el presidente tenía así una postura y que ha sostenido y que tiene fundamento de que el INE es muy caro, muy costoso, etcétera, y esa parte no se discute porque efectivamente así es. Lo que no dice el presidente es que en parte es caro, oneroso, excesivamente o burocráticamente muy grande, debido a que se ha tenido que ir creciendo la organización para tratar de evitar que los partidos políticos todos hagan trampas como lo siguen haciendo. En fin, así pues, la reforma electoral, siempre insisto, será positivo que se revise la reducción de los plurinominales, la reducción del financiamiento de los partidos políticos, el aumento a los sanciones a los partidos políticos, el que los partidos políticos tengan que hacer más trabajo y no solamente el 3% de la votación los mantenga con su registro y por ende con financiamiento. En fin, hay muchas cosas que dialogar, que discutir y que opinar. Pero ese tiempo se fue. El plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador responde a dos objetivos que aquí hemos dicho tienen como fundamento: uno, este enojo personal del presidente por las cancelaciones de candidaturas en el pasado proceso intermedio, en el que no se sintió respaldado el presidente, no se sintió cómodo, se sintió agraviado, no deja de pensar que todo ello fue ganas de perjudicarlo a él, a su movimiento, con el tema de Salgado Macedonio, etc. Así que el presidente dijo: voy sobre el INE, y en eso está. Pero también, y no lo perdamos de vista, en este espacio dijimos desde el principio que el fondo de esta modificación busca allanarle, facilitarle las cosas a los candidatos de Morena esencialmente, para que puedan hacer campaña sin dejar el gobierno, sin descuidar su actividad, entre comillas, porque ¿cómo es que se puede hacer campaña sin descuidar el encargo de gobierno? Bueno, esto tiene antecedente en lo siguiente y ya hay con ello, y por eso queremos argumentarlo para tratar de explicar por qué hemos dicho desde entonces que este es el objetivo real y lo que busca realmente la reforma, el plan B, es evitar que otra vez el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pudieran sancionar, pudieran sacarle la tarjeta amarilla y, en el caso más grave, una tarjeta roja a uno o varios candidatos y candidatas de Morena que, en aras de estar haciendo campaña, como ya les dieron instrucciones que salgan a hacer campaña, pudieran encuadrar en algún tema violatorio de la ley electoral. Me explico, de manera muy concreta. A mediados del año pasado, de 2022, en julio, se hicieron 2 eventos para dar como el banderazo de salida a los procesos internos de Morena en 2 estados en los que este año 2023 hay elecciones. Me refiero al Estado de México y al Estado de Coahuila. En esos 2 momentos se aprovechó
para que todas las corcholatas, o sea, los aspirantes presidenciales, fueran a cada uno de estos 2 estados y junto con los aspirantes que en ese momento eran aspirantes, ahora ya hay candidatos o precandidatos, pero en ese momento todos eran aspirantes, se arrancó con un proceso muy al estilo de Morena, en una fiesta, de fiesta popular masiva, en donde demuestran pues que tienen capacidad de convocatoria, que sí la tienen, que tienen capacidad de arrastre. Lo que antes tenía el PRI, ahora es Morena el que demuestra siempre el músculo. En fin, pero cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando el secretario de Gobernación, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, cuando el senador Ricardo Monreal van a ese evento, el PRD y el Movimiento Ciudadano presentan una denuncia ante las autoridades electorales y dicen, a ver, esto es un acto anticipado de campaña y se están utilizando recursos públicos para un acto anticipado de campaña, están totalmente fuera de campaña y se están utilizando discursos y argumentos de gobierno, de logros de gobierno para hacer campaña en favor de los candidatos de Morena en el Estado de México y del Estado de Coahuila. Los quejosos, el PRD y el Movimiento Ciudadano, le dicen a la autoridad electoral, esta es mi queja, analízalo y resuelve. La autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, recibe la queja, lo turna al tribunal, lo sanciona y dice, es correcto, están fuera de ley, están violando la ley, pero lo tiene que resolver el tribunal. Lo mandan al tribunal y el tribunal electoral lo revisa hace 7 meses, más o menos 7 meses, hace 7 meses fue el evento, lo revisa semanas después y resuelve. Es en efecto, los aspirantes de Morena están violando la ley electoral porque están haciendo acto de campaña anticipado con recursos públicos. Son funcionarios públicos, no pueden estar ahí. Punto. Así dice la ley. El plan B de la reforma electoral cambió, flexibilizó, modificó el texto de lo que dice o de lo que decía este apartado de la ley y dice, considérese que una cosa es la propaganda gubernamental y otra cosa es la propaganda electoral. Le pido pues, o mejor dicho, se deja establecido en la ley que la autoridad electoral debe diferenciarlo y en todo caso le abre la puerta pues la posibilidad de que los funcionarios de gobierno puedan hacer campaña, puedan usar su tiempo cuando estén trabajando como funcionarios, etcétera, sin que esto signifique que estén violando la ley. Así pues, en el fondo, y además hay cambios a la Ley General de Comunicación Social y una serie de ajustes que, insisto, están orientados a que el Instituto Nacional Electoral tenga menos posibilidades de volver a sancionar a candidatos, que incluye, y a candidatos y a funcionarios, esto incluye, por ejemplo, en esa resolución que les estoy comentando, incluye al presidente de la República. Se resolvió que el presidente puede seguir ofreciendo sus conferencias de prensa, pero no puede pronunciarse por temas de carácter electoral cuando esté abierto el proceso electoral, en este caso en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Ayer la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, que en efecto lo que establece, lo que aprobaron los diputados, el plan B de la reforma electoral, no puede ser aplicada al Estado de México y a Coahuila porque se aprobó tarde. No puede ser aplicado porque el proceso electoral ya inició, pero además dice no puede ser aplicado tampoco en esta parte para las elecciones de 2024 porque ya había una resolución en el tema, ya había una queja, ya se había pronunciado el Tribunal Electoral. Esencialmente dice la sala especializada, lo que se puso en el plan B de la reforma electoral ya había sido sancionado y ya había sido declarado inconstitucional, ilegal, por tanto no puede aplicarse esta ley porque ya hay un antecedente legal revisado por un tribunal. Así que la reforma, el plan B del presidente, el plan B de Morena, comenzó a dar tumbos sin ni siquiera haber llegado todavía a la revisión profunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrá que llegar ahí finalmente, pero ya tiene problemas y todo indica que las cosas tendrán que regresar, no sé, esto ya lo sabremos, insistimos más adelante, si de manera completa o manera parcial a cómo estaban antes las reglas electorales. Y eso anuncia, con esto cierro el comentario y el análisis, eso anuncia que tendremos un proceso electoral, de 2023 y el de 2024, muy tenso, muy ríspido. El presidente peleando todo el tiempo su derecho de informar, de hablar de sus logros, de hacer propaganda
gubernamental. Ese es su argumento, y la autoridad electoral y la oposición reclamándole y marcándole personalmente cada cosa que diga en las conferencias mañaneras y en sus giras para insistir o tratar de encuadrarle una violación a la ley electoral. Si es que, insisto, las cosas vuelven a como estaban redactadas antes del plan B. En fin, en esto va este asunto. Cerramos la semana, pues. Muchas gracias por acompañarme. Soy Roberto Díaz Guerrero. Ya lo saben, hoy cerramos programa a las 2:30 de la tarde, tiempo del centro en el país, y de lunes a viernes los espero como siempre con toda la información más importante. Gracias y hasta la próxima.